Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Esto hay que decirle, ve David el fotograma y dice, ¿esto quiénes son los toreros muertos? Es un grupo muy mítico español de los 80, de lo que se llamaba aquí la movida, ¿no? Sí, sí. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. No, nada que ver, David. Son ingleses y americanos. La reacción la patrocina Antonio Grael, que siempre nos sorprende. Así que, bueno, mira, tenemos a Steve Bators en la voz, ex de Dead Boys, Brian James, a la guitarra, ex de Damned, Dave Tregunna al bajo, ex de Sham 69, y Nick Turner, batería, ex de Barracudas. Es decir, este es un grupo formado por ex de... Retales. Bueno, no lo iba a llamar así, pero bueno, el grupo se llama The Lords of the New Church y la canción Holy War, mira, como el tema de los Bytes. Bueno, estuvieron activos desde el 81 hasta el 89, ¿vale? Así que, bueno, se le consideró en su momento, nos comenta aquí Antonio, un supergrupo dentro del movimiento punk, ya que sus cuatro miembros eran referentes de otras bandas como, bueno, como hemos estado ahí diciendo, ¿no? Es decir, que cada uno estaba haciendo, no te voy a decir la guerra por su lado, pero bueno, que al final eh, se, conju- se conjuntaron los astros para que al final estos cuatro músicos dijeran, bueno, pues vamos a hacer este proyecto interesante y bueno, pues más cositas que comentar. Su estilo incorpora influencia de rock gótico, del garage, psicodelia. Dice que hicieron una versión del clásico del 68 A Question of no sé cómo se pronuncia. Temperature, además de incluir en sus composiciones mayores aspectos melódicos y cuidar bastante más la producción de sus grabaciones que el resto de bandas, supongo que el resto de bandas punk. Primer álbum en el 82, The Lords of the New Church, y fue descrito por la revista New Noise como una mezcla sórdida de guitarras de araña, líneas de bajos sórdidas, tambores de la jungla y teclados góticos. Ahí lo llevas. Cuando los críticos de musicales le daban ahí a la imaginación y lanzaban frases lapidarias, ¿no? Porque Vators era un frontman salvaje, sin miedo a nada, dispuesto a meterse entre el público y hacer todo tipo de payasadas y locuras, al punto que en una ocasión llegó a estar clínicamente muerto durante varios minutos. ¿Qué me estás contando, Antonio? Desgraciadamente moriría en 1990 tras ser atropellado por un coche en París, aunque para entonces ya no estaba en la banda. Vale. Madre mía. No, sí, es que... Bueno, la formación original grabaría otros dos discos. Antonio solamente ha escuchado los dos primeros, que son muy buenos, dice, pero tras el tercero en el 84 la banda comenzó a desintegrarse. Primero fue Etregunda quien se fue en el 85 tras desacuerdos con la discográfica, y esta básicamente dejó de apoyar a la banda a pesar de ello. El resto de miembros le reemplazaron e incorporaron un segundo guitarrista con una formación nueva y siguieron actuando, pero sin estar apoyados por ninguna discográfica, entonces lo tenían complicado. Durante los siguientes años, pues bueno, pues hubo cambios de integrantes, con James y Vitor como los únicos miembros originales, y en el 89 se disuelve definitivamente. Eh, bueno, dice que en 2001 se activa la banda con los miembros fundadores, James y Tegurna, pero que ya no consiguieron llamar la atención. También hay ciertos estilos, David, que, bueno, cuando pasas de tu época, ya eso Ya, claro. no se puede volver a remontar. Dice que en 2003 se autoprodujeron y vendieron en los conciertos que dieron ese año. Pero bueno, en fin.
Bueno, dice, curiosamente, sobre el vídeo, es el penúltimo tema del concierto emitido en el programa La Edad de Oro de Radio Televisión Española en Madrid. 1983, al siguiente año volverían de nuevo a actuar en el programa. Dice que el sonido no es el mejor del mundo, pero como documento histórico de la época, pues merece la pena. Pues sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Te juro que aparte de, de la escenografía, de cómo están actuando y demás, todo lo que va pasando por debajo es la letra de la canción, No lo sé. porque es que es de traca, vamos. Está hablando del envenenamiento de Juan Pablo II y de un montón de historias, y digo, ¿esto qué es? Como es muy reivindicativo, ¿vale? Está hablando de... Escúchame, perfectamente podrían pasar por un grupo de la movida madrileña, ¿eh? Sí, sí, totalmente. La estética es muy, muy parecida. Bueno, em, vamos, yo creo que Con lo de las letras, pues no sé yo si será la letra, pero vamos. claro, y como lo están pasando así en una sola línea, el cantante ahora mismo no está cantando, pero todavía sigue pasando la letra. Claro, claro. Eso es lo que me raya un poco. Yo creo que sí es la letra porque, de hecho, la canción es una crítica abierta contra la manipulación religiosa, el fanatismo y los poderes que se esconden detrás de los discursos sagrados. Así que, bueno, yo creo que Pues, sí. Parece ser que sí. Yo al principio pensaba, fíjate, estaba pensando, ¿será que está el concierto en directo en el programa y están poniendo como las noticias de última hora y tal? Pero claro, cuando veo envenenamiento de Juan Pablo II, digo, esto no es... está- A Juan Pablo II el atentado fue de un disparo, ¿no? Fue que intentaron matarlo. creo que sí. Digo, esto no me cuadra y ya veo que si es un fraude, la codicia, no sé qué. Digo, esto es la letra de la canción. Evidentemente, el sonido es el que es, pero bueno, hay que mirarlo con mente abierta en este tipo de casos, ¿vale? Me gusta mucho. Es como si cada uno, yo sé que no es un papel, era su actitud ante el escenario, pero es
parece cada uno que tiene un personaje, ¿vale? Y lo está llevando a cabo a la perfección. El cantante es todo un, vamos, es todo un pieza. Me gusta porque, claro, es decir, la gente está como loca. A la gente le está gustando un montón. Eh, es una mezcla de Sid Vicious y Santiago Auserón. Está muy bien. Yo, bueno, lo veo muy del estilo, un poquito oscuro, con... Sí, la atmósfera gótica está ahí presente. Me llama la atención lo de la camisa de lunares, pero bueno, por lo demás, está muy bien. Es muy flamenco. Como venía a España, pues diría, a Sí, ver qué es sí. lo típico de allí. Una camisa de lunares. Pues To- venga, ¿eh? Totalmente. Venga, voy a estar más atento a la letra porque, vamos, no tiene desperdicio. Ya me estoy perdiendo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí agachado? Porque, bueno, hemos visto pegar un chicle al micro, bueno, Y al tirárselo ahí al público. estirarlo, enrollarlo y tirárselo al público. Yo Eh, pensaba, digo, este se lo va a volver a meter en la boca. ¿Te imaginas? ¿Qué tal el concierto? El cantante me tiró un chicle a la Me ha cara tirado un chicle al pelo y me he tenido que cortar a la cresta porque se me ha pegado en el pelo. y que haya caído en el pelo es hasta fortuna, ¿no? Imagínate que está... ¡Ah! ¡Pum! Ay, Eh, calla. Oye, anda que salí bajo al que le haya caído Sí, sí, no, de la no. primera fila también le ha tenido que hacer gracia. Madre Eh, mía. esto es, como se dice, ¿no? Esto es una performance, así que, bueno, es transgresor y está cumpliendo su función, realmente. Vaya personaje de cantante. Recordemos cómo se llama el pájaro, porque este tío es un El pajarraco. el pajarraco. Steve Bators, madre de Dios. Vaya tela con este hombre. Venga, vamos a seguir.
está mordiendo una cruz, ¿vale? Y está como haciendo una Eucaristía, está partiendo el pan y se lo está dando a la gente. Así que nada, sí, bueno, esto es todo sim- simbolismo religioso. El técnico de sonido, bueno, los aquí los que están poniendo las cosas, está cabreado, ¿eh? Ha puesto el micro, me cago en la leche, la que han liado. Bueno, el público le ha devuelto el pan, ¿eh? ¿Te has fijado? Se lo han vuelto a tirar. Sí, sí, pero además a mala hostia. Dice, todo tiene un límite. Madre mía, Escucha, ¿no? que eso lo he visto yo, concierto de Marilyn Manson, no me acuerdo la canción que está cantando, después de cortarse con... Y empieza a echar gapos él, pero le empieza a caer una lluvia a él también. Y dices, tío, qué asco, qué Madre mía, asco. madre mía. Buah. Pero, menuda joya aquí el de la croqueta. Bueno, y el salto de batería para haberse matado, mira. Hostia, tío. Bueno, bueno, bueno. Sin palabras. Bueno, esto es, lo dicho, como documento histórico es muy interesante. Así que nada, gracias Antonio por pues sorprendernos una vez más. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8, 10 en un periodo de un mes. Los enlaces abajo para hacerte miembro Patreon. Gracias por el apoyo. Por aquí más reacciones. Y bueno, esperamos vuestros comentarios. Gracias de verdad. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.